Tal, buenas tardes, Mireya. Hola. Mucho gusto. Pues es un gusto estar aquí en tu casa para entrevistarte acerca de este trabajo universitario, ¿verdad? Que tiene un interesante tema psicológico, ¿verdad? Que es acerca de la personalidad, temperamento y carácter, ¿verdad? Entonces, pues quisiera primero que tal vez te presentaras y nos dijeras tu profesión, ¿verdad? Y ya después empezamos con la entrevista. Ok, no, Julito, para mí es un privilegio, muchas gracias por tomarme en cuenta. Para todos los que nos puedan observar, mi nombre es Mireya de Luna, yo soy psicóloga clínica, egresada de mi tricentenaria Universidad de San Carlos. He podido trabajar desde niños, adultos, ancianos, hasta el ámbito deportivo, porque tuve la oportunidad de ser psicóloga del Deportivo Misco, que es donde actualmente estoy viviendo, ¿verdad? Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Mireya. Yo que como primer punto podemos empezar con tal vez nos hables como introducción acerca de algunas definiciones acerca de la personalidad, del temperamento, el carácter, por favor. Ok. Cuando hablamos de personalidad, Julito, hablamos de un conjunto, ¿verdad? Un conjunto de características que van desde características físicas, características genéticas y sociales, que forman a un individuo y que lo hacen diferente al resto, ¿verdad? No podemos generalizar que todos los individuos somos iguales. Cada uno de nosotros tiene algo diferente y eso es por medio de la personalidad, ¿verdad? La personalidad maneja dos conceptos muy básicos, o está formada por dos conceptos básicos, y eso es el temperamento y el carácter. Son dos cosas muy diferentes, pero que se interrelacionan una con la otra. Cuando hablamos de temperamento, hablamos de características que ya se traen, ¿sí? El temperamento está influenciado netamente por lo genético, ¿sí? Es como cuando ponen el ejemplo, es que te pareces a tu tata, ¿verdad? Te pareces a tu nana. No está tan lejos de la realidad porque el temperamento está influenciado ya por el sistema nervioso y el conjunto de genes que se combinan, ¿verdad? Ya. Ahora, si tocamos el tema del carácter, te podría decir que el carácter es algo que no lo traemos genético, sino que es nuestro entorno el que lo moldea, ¿sí? Eso sería así a grandes rasgos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bueno, continuando con la entrevista, ¿verdad? Tal vez quisiera que hicieras favor de tal vez comentar un poco más acerca, bueno, en profundidad acerca del temperamento, del carácter, por favor. Ok, bueno, hablemos un poquito sobre el temperamento, ¿verdad? El temperamento, como ya lo dijimos, está influenciado por lo genético, pero dentro del temperamento hay 4 tipos de temperamento específico: el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. Es importante que sepamos que no es que si yo tengo el temperamento colérico y mi otro compañero tiene el sanguíneo, él es mejor que yo o yo soy peor, ¿verdad? O viceversa. No, ningún temperamento es mejor que otro. Cada temperamento tiene sus, llamémoslo así, sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Cada temperamento cuenta con sus fortalezas, así mismo cuenta con sus debilidades. Vamos a ir platicando así brevemente de cada uno. Cuando hablamos del temperamento colérico, es aquella persona, ¿verdad?, que se deja manejar por el enojo, por la ira. Es una persona fácilmente movido a sus emociones. Es muy vulnerable, es poco tolerante regularmente. Es una persona que, como diría aquí el buen Capín, tiene muy cortita la mecha, no tiene tanta paciencia, ¿sí? Se enciende muy rápido. Eso tal vez podemos verlo como en algún momento como una debilidad, ¿verdad?
Pero déjame decirte que dentro de las fortalezas de un temperamento colérico es que es un líder nato. Es aquella persona que sabe lo que quiere en la vida y que no se cae tan fácilmente ante las dificultades. Por el mismo temperamento que posee, no se acobarda de las situaciones. Es el mejor líder que pudiera tener un grupo. Entonces es ahí donde vemos el equilibrio, ¿verdad? Sí, sí. Ahora veamos qué es un sanguíneo, ¿verdad? El sanguíneo es aquella persona jovial, alegre, también es influenciable, maneja diferentes emociones, puede estar contento, luego puede entristecer por algo, puede estar eufórico. A ese temperamento le conocen como el temperamento amigo, porque el sanguíneo es muy amigable, ¿sí? Ya. Ahora bien, estamos viendo esto como una fortaleza, ¿verdad? Que el sanguíneo es muy amigable, es muy social. Pero también una debilidad del sanguíneo es que por ese mismo temperamento, si no mantiene un equilibrio, no le toman en serio muchas veces. Es aquella persona que cuando decide emprender un proyecto y tiene a cargo un grupo, le cuesta manejar a ese grupo, porque ve al grupo como un club social, ¿sí? No le cuesta colocar las reglas, le cuesta poner reglas y le cuesta exigir a los demás, lo que a un colérico en algún momento no. Por eso te mencionaba que es importante entender que no es que un temperamento sea mejor que el otro, sino sencillamente que se deben de complementar, ¿verdad? Otra cosa que se me olvidaba contarte, y es muy importante, es que hay personas que pueden presentar dos tipos de temperamento, no solamente uno, pueden haber dos. Esto se le llama el primero, ¿verdad? Cuando te elaboran un test de personalidad, regularmente surgen dos. El que tiene mayor punteo se le llama el temperamento predominante, es el que más utilizamos, pero el que sale como segundo, ¿verdad? A ese se le llama temperamento secundario, y ese también es utilizado, tal vez no en la mayoría del tiempo como el temperamento dominante, pero sí lo podemos utilizar. Muy bien. Hablemos ahora, Julito, del temperamento melancólico. La palabra, diría, ¿verdad?, es la gente que está solo deprimida. Tal vez algo tiene que ver en ello, pero no es tan así. Este temperamento es de aquellas personas que sí tienden en algún momento a ser un poco más depresivas que el resto de temperamentos, ¿verdad? Son más iracundos, son más meditabundos. Ese es el temperamento melancólico, ¿sí? Veamos cuáles son sus fortalezas. Un melancólico es una persona sensible, pero tiene una sensibilidad que a veces te hace ponerte en los zapatos de los demás. Entonces ahí está el equilibrio. De un melancólico uno no puede esperar que si ve a una persona que no tiene que comer, por ejemplo, ¿verdad?, o le está solicitando ayuda porque tuvo un accidente, sea tan insensible de dejarlo ahí. Un melancólico se detiene, llama a los bomberos, le atiende, pregunta cómo está, si tiene familia. O sea, ahí está el equilibrio, ¿verdad? Ahora con el temperamento flemático. Los flemáticos son muy racionales. Es el temperamento el cual todo lo tiene que racionalizar. O sea, todo, razonar más bien, todo lo debe de razonar. Y un flemático no te acepta algo solo por así, sino, por ejemplo, en este caso, ¿por qué está lloviendo? Sí, pero ¿y por qué llueve? Es que ya había habido una canícula prolongada, pero ¿y por qué? Siempre buscan el porqué de las cosas e indagan. Un flemático es un excelente investigador. Un flemático es un excelente investigador realmente, ¿sí? Inspecciona. Eso te podría decir ya a grosso modo de los temperamentos. Muchas gracias.
Tal vez podríamos tocar también un poco acerca del tema del carácter, ¿verdad? Un poquito más profundidad también, igual como lo hicimos aquí con el temperamento. Con el temperamento, Ajá. ok. En el caso del carácter, Julito, el carácter realmente está influenciado por el entorno, ¿sí? Como te lo comentaba hace unos ratitos, como cuando nos indican, ¿verdad? Es que te pareces a tu nana en esas tus reacciones, o te pareces a tu tata. No hay, pues, realmente no está lejos de la realidad. El carácter sí está influenciado en algún momento por el entorno. Por ejemplo, damos un ejemplo para que podamos visualizarlo mejor. Está una familia. Dentro de la familia, el papá es abusador, ¿verdad? El papá golpea, el papá comete violencia verbal, psicológica hacia la mamá. Aquí está su hijo que tiene apenas 3 años de edad, por ejemplo, ¿sí? Un dato que podemos poner entre paréntesis es que la personalidad de un niño o de una persona, valga la redundancia, se forma de los 0 a los 6 años. En ese tiempo podemos agregar cosas a la psique o podemos ir quitando aquello que tal vez no está bien, pero después de los 6 años poder modificar ya la conducta o personalidad de alguien es un poco más complicado. Tal vez no es imposible, pero es un poco más complicado. Ok, entonces está este ambiente, ¿verdad? Donde papá golpea, papá grita, papá es imponente y está el pequeño de 3 años, ¿sí? ¿Qué va a suceder? El niño está creciendo en un entorno así, violento, en un entorno donde no se habla, en un entorno donde la mamá es un objeto, en donde tiro los platos para querer decir algo, donde pego gritos en vez de hablar. Cuando él crezca, ¿cuál crees tú que podría ser su carácter? Precisamente ese. ¿Sí? Él va a venir y cuando tenga hijos va a empezar a gritar, va a empezar a maltratar en algún momento. ¿Por qué? Porque lo aprendió y su carácter fue modificado por el entorno donde estuvo, ¿verdad? A diferencia que encontráramos un hogar estable, donde se conoce bien el rol de papá y mamá, ¿verdad? Donde cada uno de los padres entiende cuál es su rol con el niño, se habla, no se maltrata, se dice por favor, se dice gracias, hay una armonía en el hogar. Entonces el niño de 2 años va a tomar ese carácter o ese temperamento que fue moldeado por el entorno, ¿verdad? Otro ejemplo también que podríamos trabajar o verlo es cuando vemos a un niño, ¿verdad?, que fue criado en casa y cuando vemos a un niño de la calle. Bueno, continuando con la entrevista, ¿verdad? Tal vez como un último punto, ¿verdad? Tal vez algún ejemplo ahí de lo que tú puedas visualizar también en el ámbito futbolístico siempre, pero tal vez internacional, ¿verdad? Algún análisis que pueda hacer que hayas podido hacer y que nos comentes acerca de eso. Ok. Se me vienen ahí varios ejemplos. Veamos un ejemplo de temperamento, ¿verdad? Y de carácter. Ok. Vamos a hablar, y conste que no vamos a hablar de equipos favoritos, Barça o Real, porque los dos son muy buenos. Pero veamos, por un lado, a Ronaldinho en algún momento, ¿verdad? El colochito, el de los dientecitos. Yeah. Él, cuando estudiamos, ¿verdad?, cuando se ve su historia, uno puede ver también que él viene de un hogar muy humilde, ¿verdad? Sí. Entonces, su entorno, sí, es un entorno muy humilde. O que viene, ven que juega muy bien y lo trasladan a las grandes ligas, ¿verdad? Desde la selección de Brasil hasta el Barça, ¿verdad?, en su momento, ¿verdad? Fue muy bueno en ese tiempo.
Si te das cuenta en los partidos que tú puedes ver, inclusive hay imágenes en el internet que uno puede ver, es que él no era un jugador de choque. Es más, creo que su posición era ser volante. Él era creativo a la hora de jugar, ¿verdad? Nunca, no era un de choque como un delantero, digámoslo así, o un defensa, sino que él era volante. Y hay una imagen muy interesante que para los que nos escuchan la pueden buscar en el internet, donde él está dando la mano a un jugador, no me recuerdo del otro equipo, la cosa es que el Barça le había ganado en ese momento, y el portero del equipo contrario estaba desposolado, el pobre, ¿verdad? Muy afectado por esa derrota, y viene este muchacho y le da la mano, no como sarcasmo, no como decir, bueno, te la doy porque somos mejores, no, sino se ve una intención genuina de solidarizarse con él. ¿A qué vamos con esto? Ahí podemos ver entonces, ¿verdad?, que este muchacho, su carácter, ¿verdad?, su carácter blando por el entorno desde donde se movió, ¿verdad? Ahí está mi ejemplo, ¿sí? Inclusive me atrevería a decir que también parte de su temperamento, de lo que trae en genético, es también un temperamento muy tranquilo, calmado, ¿verdad? Ahora trasladémonos al otro extremo. Un caso muy sonado, hasta había muchos criterios como que parecía perro en vez de jugador, ¿verdad? A Suárez. Que ahorita está siendo el consentido también del Barça, ¿sí? Un jugador, ahí sí un jugador de choque, un delantero nato, y que mordió a otro compañero en un momento que uno diría, pero si no es box, es fútbol, ¿qué pasó allí? Cuando estudiamos también el entorno de Suárez familiar, nos damos cuenta que también él viene de un hogar, que una relación familiar un poco complicada, ¿sí? Y eso lo ejemplificamos a la hora de jugar. No dudo que sea un líder nato, ¿no? Y que sí apunto a que es colérico, eso es un hecho. ¿Tiene un liderazgo? Claro que sí. Pero vemos entonces, ¿verdad?, que definitivamente tiene un temperamento un poco fuerte. Creo que ahí están ejemplos. Y podríamos pasar toda la noche hablando de cuántos jugadores más. Está, por ejemplo, Mike Tyson también con una mordida y un arrancón de oreja. Está Zinedine Zidane en aquel tiempo cuando le metió el cabezazo, aunque en una final, aunque él aduce que fue porque el otro se burló y maltrató a su mamá. Podemos ver, ¿quién más?, a nuestro Pescado Ruiz de aquí también, que le marcan muchas tarjetas rojas, porque también es un temperamento un poco fuerte. Comparamos a un temperamento bastante tranquilo como es Plata, por ejemplo, el Pin Plata, ¿verdad?, que es un capitán, pero también lograba controlar y manejar la situación, y así consecutivamente hasta ahorita podríamos ver. Básicamente, la personalidad es lo que nos hace seres humanos, a diferencia de los animalitos. La personalidad es la que nos hace ser individuos y nos hace ser especiales a cada uno. Creo que con eso podríamos finalizar nuestra entrevista. Sí, pues, bueno, yo que te agradezco mucho por tu tiempo, ¿verdad? El tiempo que nos permitiste, de tu experiencia, tu conocimiento, ¿verdad? Entonces, yo que con esto terminamos y muchas gracias. Gracias, Julito. Saludos a todos.